El expediente que quema. Hoy aprendí que hay documentos que no se leen, se sobreviven. El mensaje llegó en mitad de la madrugada, filtrándose por la ranura de comunicaciones como un susurro indeseado. Consejo cartográfico, reunión de emergencia. Nivel Tántalo. Nunca había visto esa clasificación. Ni siquiera en las academias militares donde a veces me invitaban para dar charlas sobre conflictos antiguos. Yo no soy soldado, soy arqueóloga de guerras, experta en excavar el barro seco de combates olvidados, en desempolvar cascos oxidados y balas deformadas. Pero esa noche, mi nombre estaba en la convocatoria como si fuera la última persona capaz de comprender lo que había ocurrido. El viaje a la órbita de Tau Ceti fue silencioso. Mi transporte no llevaba escolta visible, pero noté las maniobras evasivas y las rutas indirectas. Algo estaban ocultando, y no querían que ningún ojo externo lo adivinara. Al llegar, el hangar estaba vacío, custodiado solo por centinelas sin insignias. Ni un saludo, ni una palabra. Me condujeron por corredores metálicos hasta una sala sin ventanas, dominada por una mesa circular y un único objeto en el centro, un cubo de datos sellado con 3 capas de cifrado. Sobre su superficie, una advertencia parpadeaba: acceso restringido, riesgo histórico. Un consejero de piel azulada y ojos como espejos tomó la palabra sin presentaciones. Doctora Soler, lo que va a ver no existe para el registro público. Es el último vestigio de la flota Corin, desaparecida hace 3 ciclos en el sector minero de Lumen 9. El cubo se abrió y un holograma se derramó en el aire. No eran imágenes. Eran huecos. Pantallas en negro, canales de sensor vacíos, telemetrías borradas como si el propio vacío hubiera decidido tragarse la evidencia. Y, de pronto, un único fragmento sonoro irrumpió, un canto marcial humano, grave y constante, acompañado por un pulso bajo, rítmico, latidos. Latidos amplificados hasta sentirse como golpes contra el pecho. Esto fue lo último que registraron antes de perder contacto, dijo el consejero. Creímos que era una interferencia, hasta que descubrimos que las ondas se correspondían con un patrón de órdenes militares antiguas. Muy antiguas. En ese momento, noté al individuo que me observaba desde la penumbra de la sala. Alto, de porte rígido, con la armadura gris de un estratega veterano. Reconocí sus facciones. Kelbor, antiguo comandante de la Alianza durante las guerras fronterizas contra la Tierra. No era casualidad que él estuviera aquí. Y no me gustó la implicación. Yo voy a acompañarla, dijo sin rodeos. El Consejo necesita una perspectiva neutra. Neutra. ¡Qué palabra tan hipócrita! Aún así, acepté. Si me estaban llamando, era porque aquello no podía explicarse solo con tecnología, se necesitaba contexto, memoria, historia. 2 días después, descendíamos sobre la luna industrial abandonada de Lumen 9. Desde la ventanilla, vi un paisaje de ruinas metálicas cubiertas por polvo gris, como si todo hubiera muerto de repente y en silencio. Pero al aterrizar, el suelo nos contó otra historia. Las primeras huellas eran recientes. Huellas humanas, mezcladas con marcas de equipo pesado. Seguimos un rastro hasta lo que a primera vista parecía un almacén derruido, y allí lo vi, una trinchera excavada a mano, con sacos de arena y placas de blindaje soldadas de forma improvisada. El metal aún conservaba el calor residual de disparos recientes. Me arrodillé para examinar la disposición. No era aleatoria. Había ángulos de tiro cruzados, embudos forzados, y entonces lo reconocí. El patrón era una réplica combinada de Cannae y Stalingrado. Estrategias separadas por más de 1,5 milenios, aplicadas juntas en un mismo punto. ¿Quién haría algo así, y por qué? Más allá, colgaban carteles escritos en múltiples idiomas galácticos, algunos en castellano, inglés y lenguas que llevaba siglos sin escuchar. Mensajes como no avanzar hasta señal, recuerde la línea, nunca 2 veces por el mismo flanco. Eran instrucciones de combate, pero escritas como si fueran recordatorios para actores en un escenario. Avanzamos hasta un refugio sellado con compuertas manuales. El aire estaba cargado de un olor metálico y seco. Dentro, las paredes estaban cubiertas por un mural inmenso. Cada sección representaba una batalla humana, desde las Termópilas hasta la Segunda Guerra Solar. Flechas pintadas a mano conectaban épocas, mostrando cómo una maniobra antigua podía transformarse en otra moderna, como un engaño de caballería podía mutar en una emboscada de drones.
En el centro, una línea escrita con pintura negra destacaba sobre todo lo demás. Si puedes leer esto, ya eres tarde. Kelbor y yo nos miramos sin palabras. En la esquina, cubierto por una lona, había un proyector táctico portátil. Lo encendimos y el suelo se transformó bajo nuestros pies. Trincheras virtuales, unidades proyectadas, cielos llenos de formaciones de combate, pero todo reaccionaba a nuestras voces. Cuando yo pronunciaba un nombre, Gaugamela, el escenario cambiaba y mostraba la disposición de esa batalla. Kelbor decía sitio de Karant y la imagen se deformaba para fusionar ambas tácticas en un híbrido imposible. Esto no es un mapa, murmuré. Es un simulador que aprende de la historia. Un rugido distante sacudió el suelo. No eran cañones. Era el motor respondiendo, desplegando una formación que no estaba en ningún archivo militar conocido. Las figuras proyectadas giraron hacia nosotros como si reconocieran nuestra presencia, como si esperaran órdenes. Y entonces, la voz salió del proyector. No era humana ni alienígena, era algo intermedio, grave y serena. Clase comenzada. Unidad retórica en línea. Iniciando lección final. El suelo virtual tembló. Afuera, algo real respondió. Museo de Guerras Vivas. El campo de batalla holográfico no se apagó después de aquella frase. Al contrario, creció. Como si el motor hubiera estado dormido y, al reconocer nuestras voces, decidiera abrirse por completo. No eran imágenes estáticas, eran decisiones. Cada vez que pronunciaba un término, las figuras proyectadas reaccionaban. Cuando pedí carga frontal, las unidades virtuales avanzaron con disciplina de la Primera Guerra Mundial. Kelbor, con tono incrédulo, ordenó ataque orbital en abanico y el cielo holográfico se llenó de descargas ionizadas, pero al mismo tiempo el suelo se pobló de trincheras adaptadas para resistir. No era una simple reproducción de batallas históricas, era una fusión de épocas, un diálogo entre siglos y estilos. Me incliné sobre el panel de control, aunque en realidad no había botones físicos, todo se hacía con voz y movimiento. El motor estaba pensando. Las transiciones eran fluidas, como si cada estrategia fuera una carta en una baraja infinita, y el sistema las barajara en tiempo real para encontrar la combinación más letal. Kelbor intentó romper la simulación. Pronunció comandos modernos de su propia especie, maniobras de precisión que solo su flota conocía. El motor respondió adaptando patrones humanos equivalentes y luego contraatacó con un giro que no vi venir, la misma maniobra, pero inspirada en la guerra naval del Pacífico del siglo XX terrestre. Las formaciones Corin quedaron rodeadas en segundos. No era casualidad. El motor sabía que la clave no era la fuerza bruta, sino la lectura psicológica del enemigo. Me di cuenta de que estábamos ante algo más que una herramienta de entrenamiento. Era un motor de doctrina, una inteligencia diseñada para destilar siglos de historia militar humana y convertirlos en movimientos prácticos, modulados para cualquier escenario y cualquier especie. No entrenaba soldados, entrenaba mentes. Recorrimos el área registrando residuos térmicos. Entre las sombras metálicas, encontramos evidencias físicas, restos de campamentos improvisados, huellas humanas junto a las pisadas inconfundibles de drones bípedos. La disposición era extraña, las unidades mecanizadas estaban intercaladas con combatientes humanos reales, formando líneas mixtas que alteraban el patrón habitual. Comprendí la intención. Si el enemigo dependía de inteligencia artificial para analizar el campo, esta mezcla destrozaba cualquier cálculo predictivo. El motor proyectó un escenario nuevo, una batalla librada en un cañón desértico. Reconocí la topografía, se parecía al valle de Panjshir, usado por guerrilleros afganos durante el siglo XX para emboscar ejércitos más grandes. En la simulación, la misma lógica se aplicaba a un terreno lunar, combinando francotiradores camuflados y torretas automáticas enterradas. Cada avance enemigo desencadenaba una contraofensiva planificada siglos antes, pero ejecutada con tecnología del mañana. Kelbor observaba con una mezcla de asombro y preocupación. Para él, la historia era una reliquia académica. Verla convertida en arma lo incomodaba. Fue entonces cuando apareció un nombre en la proyección central, Proyecto Eusebio. Las letras flotaban en el aire, rodeadas por fechas, símbolos y coordenadas que no lograba asociar a ningún registro militar conocido. Pregunté al motor por el significado, y la voz neutra respondió. Eusebio, portador de la buena vida a los vivos. Autor del módulo retórico.
Estado, desconocido. El término retórico me golpeó con un eco lejano. Lo había escuchado antes en foros militares clandestinos, una unidad de combate humana especializada en confundir, narrar y manipular el campo de batalla como si fuera una obra de teatro. Contaban la guerra mientras la libraban. No era propaganda, era arma psicológica. Kelbor asintió lentamente, como si confirmara una sospecha antigua. Me dijo, con la misma frialdad con la que se describen fenómenos inevitables, que entre su gente circulaba una leyenda. Los retóricos eran responsables de victorias humanas imposibles, batallas donde los adversarios terminaban actuando como personajes escritos en un guión que no entendían hasta que era demasiado tarde. En ese instante, el motor proyectó coordenadas. Una secuencia de números parpadeaba una y otra vez, como una llamada de socorro. La voz neutra del sistema pronunció: Caronte. Cementerio de barcos. Transmisión persistente. Caronte, un lugar que ningún navegante visitaba por voluntad propia. Allí flotaban los esqueletos de cientos de naves desmanteladas, un laberinto de acero muerto y radiación residual. Si alguien seguía transmitiendo desde allí, significaba que los retóricos o sus enemigos habían dejado algo atrás, o que alguien esperaba que fuéramos a buscarlo. Kelbor me miró sin decir nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que, fuera lo que fuera, ya estábamos dentro de la clase final de este maestro invisible. Y Caronte era la siguiente lección. En el proyector, las trincheras se desvanecieron, reemplazadas por la silueta fantasmal de naves oxidadas iluminadas por destellos esporádicos. La voz del motor, más grave que antes, cerró la sesión con una sola frase. Toda historia merece un testigo. Ustedes lo serán. El cementerio habla. Caronte no aparece en los mapas de navegación comerciales. No porque esté oculto, sino porque todos saben que no hay nada allí que valga la pena, salvo la muerte. El cementerio de barcos se extiende como un anillo irregular de acero y sombra alrededor de una estrella agonizante. Naves destrozadas, cascos deformados por explosiones, superestructuras quebradas que flotan como osamentas de gigantes olvidados. Es el lugar donde las flotas van a morir o a ser olvidadas. Nuestra nave entró por una grieta entre dos cruceros abandonados, y el silencio fue tan profundo que sentí que el propio vacío nos estaba observando. Pero el silencio no duró mucho. A través de los canales de comunicación, una señal débil comenzó a filtrarse. No eran códigos de socorro, no eran mensajes encriptados. Eran voces humanas. Muchas. Superpuestas, a diferentes tonos y velocidades, repitiendo una lista interminable de fechas, nombres y lugares. Al principio pensé que era un lamento, un memorial automatizado para los caídos. Pero pronto comprendí que no. Las fechas correspondían a batallas, los nombres a comandantes y unidades, y el orden no era cronológico. Era una secuencia táctica. Cada palabra, cada número, formaba parte de una orden de batalla cifrada en la memoria de la historia. El cementerio estaba hablando, y hablaba en el idioma de los retóricos. Kelbor pilotaba con precisión quirúrgica, guiándonos entre esqueletos de naves mientras yo intentaba descifrar el patrón. Cuanto más nos acercábamos al epicentro de la señal, más claro se escuchaba el coro. No eran grabaciones perfectas, algunas voces titubeaban, otras se cortaban como si los hablantes hubieran sido interrumpidos por algo que nunca pudieron terminar. Sin embargo, la estructura se mantenía intacta, como un poema que puede recitarse incluso con palabras ausentes. De pronto, un destello azul cruzó el parabrisas. No era luz natural, era la explosión contenida de una mina teledirigida Corin, diseñada para cazar intrusos incluso décadas después de un conflicto. Los sensores marcaron otras 6, acercándose desde distintos ángulos. Kelbor maniobró con violencia, pero la primera mina ya estaba demasiado cerca. La carga de plasma comenzó a armarse, y fue entonces cuando recordé un fragmento que el motor de doctrina había mostrado en la luna de Lumen 9, unas líneas de Tucídides, grabadas como parte de una lección. Sin pensarlo, activé el canal abierto y recité las frases en voz alta. La respuesta fue inmediata. La mina se detuvo, flotando inmóvil a unos metros de nuestra nave. Luego, como obedeciendo una orden olvidada, apagó su núcleo de plasma y se desvió. Las demás hicieron lo mismo, alejándose como animales salvajes que reconocen el olor de su antiguo amo. Kelbor me miró, incrédulo. Le expliqué que, si los retóricos habían combatido aquí,
Era lógico que hubieran reprogramado las defensas para obedecer contraseñas narrativas. No eran códigos digitales, eran relatos. Seguimos la señal hasta un coloso destrozado, un crucero de mando cuyo casco estaba abierto como una herida expuesta. Al entrar por la grieta principal, descubrimos que su bodega había sido transformada en un espacio imposible, un auditorio. Filas de asientos arrancados de otros lugares, dispuestos en semicírculo alrededor de un atril improvisado. Frente a él, una pantalla enorme proyectaba una sola diapositiva, fija y sin animación. Lección 17. Cómo derrotar a quienes creen que eres primitivo. Caminé entre los asientos, sintiendo bajo mis botas el crujido de restos metálicos. Sobre algunas butacas quedaban objetos personales, libretas, armas descargadas, cascos con inscripciones a mano. Era como si la audiencia se hubiera levantado en medio de la clase y nunca hubiera regresado. Kelbor activó el terminal junto a la pantalla, y una grabación comenzó a reproducirse. La voz era masculina, grave, pausada. El comandante Mateo Rivas, líder de los retóricos. Hablaba sin prisa, como un profesor frente a alumnos atentos. La tecnología puede cambiar. Las armas pueden evolucionar. Pero las mentes que las usan, esas se entrenan con historias. El enemigo que confía solo en sus sensores olvida que las historias son simuladores más antiguos que cualquier máquina. Hoy, su lección será simple. Les haremos creer que están por encima de nosotros, y cuando intenten probarlo, estarán exactamente donde queremos que estén. La grabación continuó, describiendo con precisión cómo la batalla del cementerio había sido orquestada. Los retóricos habían atraído a la flota Corin hacia este laberinto de acero, permitiéndoles avanzar sin resistencia, alimentando su arrogancia. Cada movimiento estaba calculado para recrear un patrón histórico, la retirada fingida, usada por siglos para encerrar ejércitos demasiado confiados. Y aquí, rodeados de naves muertas, los Corin habían seguido el guión al pie de la letra. Mientras la voz de Rivas se apagaba, captamos una señal distinta. Débil, irregular, pero inconfundiblemente humana. No era un mensaje, sino un pulso electrónico constante, como el de un corazón mecánico. Kelbor ajustó la trayectoria y nos llevó hacia la fuente. Flotando en el vacío, atrapado entre los restos de dos fragatas, había un módulo médico sellado. Una cápsula criogénica, con escarcha cubriendo la ventanilla frontal. Me acerqué y vi un rostro pálido, inmóvil. Una mujer. En su uniforme, gastado y cubierto de marcas, leí las palabras unidad retórica. Lucía N. Gom. El nombre estaba grabado en una placa sobre su pecho. Y aunque llevaba años dormida, tuve la sensación de que, al encontrarla, acabábamos de abrir un capítulo que la galaxia había intentado borrar. La testigo de la clase final. El módulo médico estaba casi soldado al casco retorcido de la fragata, como si el tiempo y el vacío lo hubieran abrazado para ocultarlo. La cápsula criogénica mostraba lecturas críticas, energía residual al 3%, sistemas de soporte apenas activos. No teníamos mucho tiempo. Transportamos la cápsula a nuestra nave, conectándola a la alimentación auxiliar. El cristal frontal comenzó a calentarse lentamente, derritiendo la escarcha que ocultaba su rostro. La mujer tenía la piel oscura, cabello trenzado recogido y una cicatriz fina que cruzaba su mandíbula hasta el cuello. Cuando sus ojos se abrieron, no hubo sobresalto ni confusión, solo una mirada profunda, como si ya supiera exactamente dónde estaba. Pronuncié su nombre, leído de la placa de su uniforme, Lucía N. Gom. Ella me observó con una calma extraña y respondió con una voz áspera, como metal rozando piedra. No preguntó quiénes éramos ni cuánto tiempo había pasado. Fue directa, como si continuara una conversación que había quedado interrumpida. La clase terminó. No supe qué responder. Así que ella misma llenó el silencio. Me dijo que la misión de la unidad retórica no había sido simplemente ganar una batalla, sino enseñar. Su objetivo era demostrar, ante observadores neutrales de la Alianza, que era posible derrotar a un enemigo superior sin recurrir al exterminio masivo, usando las lecciones acumuladas por milenios de guerras humanas. Pero en Caronte, las cosas cambiaron. Los Corin habían llegado preparados. No solo traían su armamento más avanzado, sino también una arma invisible, parásitos meméticos, patrones de comunicación capaces de infectar las cadenas de mando y convertir cualquier orden en ruido sin sentido. En segundos,
La coordinación de una flota podía desintegrarse. Los retóricos habían previsto algo así. Su respuesta no fue tecnológica en el sentido habitual. En lugar de contramedidas electrónicas, usaron cantos, relatos y ritmos que podían memorizarse y transmitirse oralmente sin depender de canales de datos. Cada soldado llevaba en la cabeza secuencias narrativas que codificaban posiciones, rutas y objetivos. Era imposible corromperlas sin destruir todo el significado, y como provenían de historias milenarias, resultaban intuitivas para quienes las habían memorizado. Lucía describió la estructura de la batalla final, 3 anillos concéntricos que llamaban mito, memoria y materia. Mito, proyecciones holográficas que recreaban escenas de batallas humanas famosas, engañando a la heurística enemiga y haciéndole creer que estaba luchando en entornos históricos que conocía, hasta que se daba cuenta de que las variables no coincidían. Memoria, soldados entrenados con relatos que funcionaban como códigos, permitiendo reorganizarse incluso sin comunicación electrónica. Materia, armamento híbrido que combinaba tecnologías de distintas eras, desde pólvora y artillería clásica hasta railguns y drones, obligando a los sistemas de análisis a fallar al intentar predecir la lógica de sus movimientos. El plan había funcionado, hasta que llegó la última fase. Para cerrar la trampa y forzar la rendición Corin, Rivas había ordenado detonar un tajo gravitacional cerca de un planeta museo, colapsando parcialmente el espacio y atrapando a la flota enemiga en una burbuja de tiempo lento. Fue eficaz, pero arriesgó la destrucción de patrimonio cultural milenario. La batalla se ganó, pero el costo político fue enorme. Por eso, me explicó Lucía, el expediente Tántalo estaba sellado. No querían que otras especies vieran a los humanos como impredecibles hasta el punto de poner en riesgo su propia historia. Oficialmente, la unidad retórica no existía. Los supervivientes fueron dispersados, y ella había quedado atrapada en criosueño durante la evacuación. Kelbor, que había permanecido en silencio, decidió intervenir. Su voz fue más dura de lo que esperaba. Admitió que su pueblo, en aquel momento, había votado contra la intervención para apoyar a la Tierra. La justificación oficial fue neutralidad estratégica, pero en realidad temían que las tácticas humanas fueran demasiado incalculables. Lucía no reaccionó con enojo. Simplemente lo miró y dijo que eso solo demostraba que la lección no había terminado. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, los sensores de la nave comenzaron a sonar. Una transmisión masiva irrumpió en todos los canales. Imágenes distorsionadas de Rivas en Caronte, su voz manipulada para sonar como un grito de guerra. La propaganda Corin lo mostraba como un símbolo de agresión humana, llamando a una nueva coalición antitierra. Y lo peor, las coordenadas del cementerio estaban incluidas. Venían directos hacia nosotros. Lucía cerró los ojos unos segundos, como evaluando una lista invisible en su mente. Luego, los abrió y dijo: entonces tendremos que dar la última lección otra vez. Y esta vez, no habrá testigos neutrales. Todos verán. Las luces de advertencia se encendieron en la cabina. El horizonte muerto de Caronte se iluminó con el brillo lejano de decenas de motores de fusión. La siguiente clase estaba a punto de comenzar, y nosotros éramos los instructores. ¿Cómo enseñar a un invasor? Caronte, ese cementerio de acero, se convirtió en nuestro escenario. No era un lugar para huir. Era un aula, y la lección sería impartida delante de todos, sin posibilidad de censura. Lucía asumió el mando con la naturalidad de alguien que había memorizado cada línea de un guión que llevaba años esperando recitar. Kelbor, aunque con reservas, se sumó a la planificación. Yo me convertí en la narradora. No solo para los que estábamos allí, sino para la galaxia entera. Si queríamos que la historia no fuera manipulada de nuevo, tenía que contarse en directo, desde el primer movimiento hasta el último. El motor de doctrina fue instalado en el corazón del cementerio. Las naves muertas, ancladas en silencio durante décadas, comenzaron a transformarse bajo nuestras manos. Con drones y propulsores de maniobra, las reposicionamos como si fueran colinas artificiales, murallas improvisadas, callejones de emboscada. Desde fuera, parecería un amasijo de chatarra, desde dentro, era un campo de batalla diseñado con precisión quirúrgica. Lucía explicó la idea, repetir la misma estructura que los retóricos usaron en su última victoria, pero esta vez con una diferencia clave. Todo estaría abierto. Cada paso, cada táctica, cada maniobra se transmitiría en directo por canales civiles y militares,
para que millones de seres de toda la galaxia pudieran ver que no era magia ni barbarie, sino historia aplicada. Dividimos la preparación en 3 fases. El guión visual. Proyectores instalados en cascos oxidados generarían escenas de batallas humanas emblemáticas, adaptadas a las rutas de aproximación de la coalición enemiga. No para asustar, sino para marcar un patrón que los invasores creerían reconocer y mejorar. La lección viva. Unidades mixtas de drones y torretas responderían como si fueran ejércitos de distintas épocas, obligando a la coalición a copiar estrategias obsoletas que ellos pensarían que no superaban. La verdad pública, mi voz, transmitida junto con datos en tiempo real, explicaría qué estaban viendo, de dónde venía y por qué funcionaba. Que el Bor aportó algo inesperado, tácticas antiguas de su propia especie, jamás compartidas con humanos. Las integró en el motor para que el campo de batalla no fuera exclusivamente terrestre. Si queríamos que esto se entendiera como una lección galáctica, no podía parecer propaganda humana. Mientras montábamos el anfiteatro táctico, Lucía memorizaba mis líneas. No porque fuera a repetirlas, sino porque, en caso de que yo cayera, cualquiera pudiera seguir narrando la historia sin depender de dispositivos. Era la esencia de los retóricos, el relato como arma redundante. El brillo de motores apareció en el horizonte negro de Caronte. La coalición no llegó como una formación unida, sino como un enjambre de escuadras separadas, cada una queriendo reclamar el honor de aplastarnos. Y justo ahí, la primera capa de la lección comenzó. Desde sus sensores, lo que veían era un cementerio lleno de objetivos fáciles. Restos de artillería del siglo XXI, drones lentos, posiciones estáticas. Para ellos, era un escenario perfecto para demostrar su superioridad. Avanzaron confiados, desplegando fuego controlado y manteniendo rutas de ataque amplias. Fue entonces cuando el motor comenzó a trabajar. En tiempo real, fusionó patrones históricos como un compositor mezclando notas. Gaugamela con Kursk. Mosul con Hastings. Cada maniobra enemiga era absorbida y devuelta con un contraataque que parecía improvisado, pero estaba cuidadosamente encajado en el guión. La coalición creía estar dictando el ritmo, cuando en realidad estaba siguiendo el compás que les marcábamos. Mi narración no se detuvo ni un segundo. Explicaba para todos lo que estaba pasando, citando batallas humanas, comparando las decisiones del enemigo con errores cometidos siglos antes. Los espectadores, civiles y militares, comenzaban a entender que lo que veían no era bravura primitiva, sino ciencia de la guerra incrustada en la memoria cultural. Pero entonces, un golpe que no habíamos previsto. Una facción rival dentro de la coalición lanzó un pulso de interferencia que cortó la transmisión pública. Su mensaje en canales privados fue claro. No permitiremos que conviertan esta farsa en un espectáculo heroico. Lucía me miró, y su decisión fue instantánea. Ordenó al motor abrir su núcleo. En la proyección central, aparecieron nombres, fechas, fuentes. No solo victorias, fracasos, errores, atrocidades. Todo. El temario completo, sin censura. Y se transmitió en claro, a cualquier receptor que quisiera verlo. Kelbor dudó un segundo, pero luego se sumó. Añadió registros de las guerras de su pueblo, batallas que nunca habían admitido haber perdido. Aquello ya no era una defensa humana. Era un manifiesto. La coalición, al ver que su enemigo estaba exponiendo todo su secreto sin miedo, aceleró el ataque. Y entonces activaron su última carta, un apagón gravitacional, un campo que deformó el espacio alrededor de Caronte, cortando todas las comunicaciones y oscureciendo el anfiteatro. El cementerio quedó sumido en una noche absoluta. Sin transmisiones, sin sensores, y sin que nadie, fuera de aquel anillo de acero muerto, pudiera ver lo que estaba a punto de pasar. La historia también es futuro. La oscuridad absoluta de Caronte no era solo visual. Era sensorial. El apagón gravitacional deformaba las ondas, anulaba los sensores y convertía cualquier comunicación electrónica en un susurro sin sentido. Ni siquiera el motor de doctrina podía proyectar imágenes, los proyectores quedaban ciegos como el resto de nosotros. Lucía lo tomó con una calma casi inquietante. Bien, dijo, entonces jugaremos en modo aula ciega. En una aula ciega, la única herramienta fiable es la memoria. Nada de señales de radar, nada de mapas holográficos, nada de coordenadas automatizadas. Solo lo que recuerdas, lo que has aprendido y lo que puedes transmitir con tu voz.
Lucía comenzó a recitar versos que, a simple vista, parecían fragmentos de un poema antiguo. Pero cada línea escondía coordenadas, trayectorias y señales de avance. Los escuché, y sentí como mi mente comenzaba a reconstruir el mapa de Caronte usando únicamente palabras. No había imágenes, pero cada metáfora era una posición, cada pausa una instrucción de espera. Kelbor, con su voz grave y pausada, traducía esos versos a un código propio para que su flota, que también había quedado atrapada en el apagón, pudiera seguir las maniobras. Fue entonces cuando entendí que ya no éramos humanos contra alienígenas. Éramos instructores y alumnos al mismo tiempo, repitiendo una clase que las estrellas necesitaban aprender. El enemigo, en cambio, no estaba preparado para esto. Sus naves dependían de sistemas automáticos para todo: navegación, cálculo de trayectorias, sincronización de disparos. En cuanto la red se apagó, comenzaron a dispersarse, chocando contra restos de naves muertas, perdiendo formaciones, rompiendo su propio orden de batalla. El apagón que pretendía ser su ventaja se estaba volviendo su peor enemigo. Lucía ejecutó entonces la última lección de Rivas, la retirada que no huye. Ordenó abrir un corredor que parecía una ruta de escape directa hacia el borde del cementerio. La coalición, creyendo que nos estábamos rindiendo o que huíamos en pánico, se lanzó a perseguirnos. Lo que no sabían era que ese corredor era un embudo, y que las paredes de chatarra estaban posicionadas para canalizar sus naves hacia un punto estrecho, donde sus propias reglas de compromiso les impedirían disparar sin destruir a las suyas. A medida que avanzaban, sus formaciones se comprimían hasta quedar inmovilizadas. Las naves más grandes no podían maniobrar sin colisionar con sus escoltas, y las pequeñas quedaban atrapadas entre las sombras de cascos oxidados. No había fuego cruzado, no había bombas, solo el peso de su propia estrategia colapsando sobre sí misma. En ese momento, el motor de doctrina, operando con su memoria interna, liberó su último recurso, un paquete de datos comprimido que aprovechó una brecha en el campo gravitacional para transmitirse fuera del apagón. Eran nuestras grabaciones, nuestros registros, la lección completa desde el primer minuto. La galaxia entera volvió a tener ojos sobre Caronte. Cuando las transmisiones se restablecieron, lo que el universo vio no fue una masacre. Vieron una flota enemiga inmovilizada, incapaz de seguir combatiendo, rodeada por restos de un cementerio que ya no parecía un basurero de guerra, sino un anfiteatro interestelar. Vieron que la arma humana no era destrucción indiscriminada, sino dominio del contexto, la capacidad de guiar una batalla hasta que el adversario se rinde sin que sea necesario aniquilarlo. La coalición, humillada pero intacta, aceptó un alto el fuego. No por piedad, sino porque sabían que cada segundo que pasaba en esa posición quedaba registrado para siempre en la memoria pública. Lucía, Kelbor y yo firmamos el acta de cese como instructores, no como vencedores. El motor fue abierto al acceso universal. Cualquiera que quisiera podía consultar el temario, con sus victorias y también sus fracasos, para que las lecciones no fueran armas ocultas, sino conocimiento compartido. El expediente Tántalo fue cerrado, pero no enterrado. Su nueva portada decía: la historia no nos hace temibles, nos hace responsables. Años después, volví a Caronte. Ya no era un cementerio. Entre los cascos antiguos se habían instalado aulas y simuladores. Las proyecciones del motor servían para enseñar estrategia a cadetes de toda especie. Vi a un grupo de niños Corin, sentados en un semicírculo, observando la grabación de Mateo Rivas. Una de ellas levantó la mano y me preguntó por qué los humanos cantaban antes de pelear. Sonreí. Para recordar que somos más que una batalla. Y mientras hablaba, las constelaciones proyectadas sobre el cielo artificial dibujaban no un campo de guerra, sino el mapa de un viejo planeta azul, recordándole a toda la galaxia donde había comenzado esa lección.